Los vikingos conocían el miedo, pero rara vez lo sentían, hasta que navegaron hacia costas donde los bosques parecían observarlos, donde el mar no prometía botín, sino muerte. Allí vivía una tribu que no huía del dragón nórdico. Lo cazaba. Esta es la historia de la única tribu que aterrorizó a los vikingos hasta la muerte. En el imaginario popular, los vikingos son los depredadores supremos del norte. Saqueadores imparables. Guerreros bendecidos por dioses crueles. Pero incluso los lobos temen cuando entran en territorio ajeno. En las costas del Báltico Oriental, mucho antes de que los reinos cristianos impusieran su orden, existía un pueblo que dominaba la guerra marítima con una ferocidad silenciosa. No gritaban como los nórdicos. No buscaban gloria en canciones. Buscaban resultados. Los curonios, una tribu báltica nacida del bosque, el pantano y el mar, no esperaban a los vikingos. Los estudiaban, y cuando atacaban, no dejaban testigos. Los curonios habitaban la región que hoy pertenece a Letonia y Lituania Occidental. Un territorio traicionero, cubierto de niebla, ríos oscuros y costas dentadas por arrecifes invisibles. Era un lugar donde un error significaba encallar y morir. Mientras los vikingos expandían su poder por el Báltico, creían que esas tierras serían presas fáciles. Se equivocaron. Los curonios no eran simples aldeanos. Eran piratas, guerreros anfibios, expertos en emboscadas navales. Construían barcos rápidos, bajos, diseñados para ríos estrechos y ataques sorpresa. No combatían en formaciones gloriosas. Atacaban de noche, en silencio. Cuando una flota vikinga entraba en sus aguas, los curonios observaban desde la costa. Esperaban la mar, esperaban la niebla, y entonces atacaban desde todos los ángulos. Las sagas nórdicas, fuentes que rara vez admiten debilidad, mencionan a los curonios con un respeto incómodo. Hablan de barcos vikingos destruidos, de tripulaciones masacradas, de líderes nórdicos que evitaban conscientemente esas costas. No era solo la muerte lo que aterraba, era la forma. Los curonios capturaban guerreros vikingos, no para rescate, para sacrificios rituales, para enviar un mensaje claro al mar. Aquí no mandas tú. El choque definitivo no fue una sola batalla, fue una acumulación de derrotas. Cada incursión vikinga que no regresaba, cada dracar que desaparecía sin dejar rastro, cada historia susurrada en los salones del norte sobre hombres que entraron en el Báltico Oriental y nunca volvieron. En el siglo IX, incluso reyes vikingos comenzaron a cambiar rutas comerciales. No por tormentas, no por hambre, por miedo. En un mundo donde la reputación lo era todo, los curonios lograron lo impensable: romper el mito de la invencibilidad vikinga. No con imperios, no con ejércitos masivos, sino con conocimiento del terreno, paciencia y una brutalidad fría, quirúrgica, sin poesía. Llegaron como siempre llegaban los vikingos, seguros, violentos, convencidos de que el mundo existía para ser tomado. Sus barcos cortaron el agua gris del norte como cuchillas, cargados de hombres que habían quemado iglesias, masacrado aldeas y quebrado reinos enteros. Para ellos, no había frontera que no pudiera sangrar. Pero cuando pusieron pie en aquella tierra lejana, el norte no respondió con gritos ni ejércitos. Respondió con silencio. Un silencio espeso, pesado, antinatural. Los bosques parecían observarlos. Los árboles se alzaban como figuras inmóviles, ennegrecidas por el frío, tan densos que la luz apenas tocaba el suelo. El viento no soplaba como en otros lugares, se arrastraba, susurrando entre ramas congeladas. Los vikingos avanzaron con hachas en mano, esperando resistencia, esperando miedo. No encontraron nada, ni aldeas, ni murallas, ni ganado. Solo huellas que desaparecían bajo la nieve. La confianza empezó a resquebrajarse. Los exploradores regresaban nerviosos. Decían que el terreno cambiaba, que los caminos parecían moverse, que los ríos no estaban donde los mapas decían que debían estar. Algunos juraban haber visto figuras a la distancia, observando desde colinas blancas, inmóviles, sin atacar. Cuando intentaban perseguirlas, el bosque los devoraba. La noche fue peor. El frío no era normal. Mordía la piel con una crueldad desconocida incluso para hombres nacidos del hielo. Las hogueras luchaban por mantenerse vivas. Los sonidos se amplificaban, crujidos, pasos que no dejaban huella, golpes lejanos como tambores ahogados. Nadie dormía bien.
Y los vikingos, que se jactaban de no temer a la muerte, comenzaron a temer algo peor, no entender lo que estaba ocurriendo. Al tercer día, un hombre desapareció. No hubo gritos, no hubo lucha, simplemente no estaba cuando amaneció. Su manto quedó doblado junto al fuego, intacto. Su arma seguía allí. Los rastreadores salieron de inmediato, pero las huellas se desvanecieron tras pocos metros, como si el suelo mismo se hubiera cerrado. Aquello no era una emboscada, era una advertencia. Entonces llegaron las enfermedades. Hombres fuertes comenzaron a debilitarse sin heridas visibles. Fibers repentinas. Sangre en la tos. Ojos perdidos, como si miraran algo que los demás no podían ver. Algunos murmuraban nombres de dioses. Otros hablaban de sombras. Los líderes intentaron imponer disciplina, pero el miedo ya había echado raíces. Los vikingos habían construido su poder sobre el terror que causaban. Ahora, por primera vez, el terror los rodeaba a ellos. No podían atacar lo que no veían. No podían saquear lo que no existía ante sus ojos. Cada paso hacia adelante se sentía como una invitación a la muerte. El norte no ofrecía gloria. No ofrecía botín. Solo desgaste, confusión y una sensación constante de estar siendo observado. Y en lo más profundo de esa tensión, comenzó a circular un nombre susurrado entre dientes apretados. Sami, no como un enemigo común, no como un pueblo a conquistar, sino como algo distinto, algo que no jugaba según las reglas de la guerra, algo que conocía la tierra como una extensión de su propio cuerpo. En ese primer encuentro, sin una sola gran batalla, sin un solo choque de ejércitos, los vikingos entendieron algo que nunca habían aprendido antes. Esta tierra no quería ser conquistada, y quienes la habitaban no necesitaban levantar la espada para vencer. El miedo había abierto la puerta, y ya no podía cerrarse. No fue una guerra declarada. No hubo cuernos sonando ni escudos chocando. Fue algo peor. Los vikingos comenzaron a perder hombres sin entender cómo ni por qué. No caían atravesados por lanzas ni degollados en combate. Simplemente desaparecían. Un explorador que se adelantaba demasiado. Un cazador que no regresaba al anochecer. Un centinela que estaba en su puesto al caer la noche y cuyo cuerpo jamás fue encontrado al amanecer. El miedo no llegó de golpe. Se filtró lentamente, como el frío que se cuela bajo la ropa hasta que ya no sientes los dedos. Los rastreadores seguían huellas que se desvanecían de manera imposible. Pisadas claras sobre la nieve que terminaban de forma abrupta, como si el hombre hubiera sido tragado por la tierra o elevado al cielo. Algunos juraban haber oído respiraciones detrás de ellos, pasos que imitaban los suyos, ramas que crujían cuando nadie estaba allí. Cuando se giraban, solo encontraban bosque. Inmóvil, expectante. Luego comenzaron los regresos. Hombres que volvían solos, horas o días después de haberse perdido, con los ojos abiertos de par en par y la mirada rota. No recordaban cómo habían salido del campamento, ni qué les había ocurrido. Algunos gritaban en sueños. Otros no volvieron a hablar jamás. Sus cuerpos estaban intactos, pero algo dentro de ellos había sido destrozado. Los líderes vikingos intentaron mantener el control. Ordenaron avanzar en grupos grandes. Prohibieron separarse. Castigaron el pánico. Pero ninguna orden podía protegerlos de un enemigo que no se mostraba. Cada día que pasaba, la tensión se volvía más densa. Los hombres dormían con las armas en las manos. Comían sin apetito. Miraban constantemente hacia los árboles. El bosque se había convertido en un arma. Los ataques, cuando ocurrían, eran rápidos y precisos. Una flecha desde la nada. Una trampa oculta bajo la nieve. Un grito ahogado en la distancia que nadie se atrevía a seguir. Los Sami no luchaban para matar en masa. Luchaban para desgastar, para confundir, para quebrar. Y funcionaba. Los vikingos estaban acostumbrados a sembrar terror, no a vivir dentro de él. Su identidad como guerreros se basaba en la confrontación directa, en la demostración de fuerza. Aquí no había enemigos formados frente a ellos. Solo consecuencias. Cada decisión traía pérdidas. Cada avance costaba más de lo que ofrecía. Entonces llegaron los rumores. Se decía que los Sami podían volverse invisibles, que caminaban sin dejar huellas, que conocían caminos secretos bajo la nieve. Algunos aseguraban haber visto figuras cubiertas con pieles, observando desde lo alto de colinas, inmóviles como estatuas, esperando el momento exacto para desaparecer otra vez. No atacaban cuando eran vistos.
Atacaban cuando no lo eran. El miedo comenzó a corroer la fe. Hombres que rezaban a Odín comenzaron a dudar. ¿Por qué los dioses permitían esto? ¿Por qué no había señales, ni victoria, ni gloria? Algunos interpretaron las desgracias como un presagio, otros como un castigo. En una cultura donde los signos y augurios guiaban cada decisión, esa incertidumbre era letal. Cada noche, el campamento se hacía más pequeño. Menos voces, menos risas, más silencio. La guerra ya no se libraba con acero, se libraba en la mente. Y en esa guerra invisible, los vikingos estaban perdiendo, porque entendieron, demasiado tarde, que no estaban enfrentando a un enemigo que buscaba vencerlos. Estaban enfrentando a un enemigo que buscaba que se destruyeran solos. Y el norte, paciente y cruel, estaba de su lado. El terror cambió de forma cuando los vikingos empezaron a creer que aquello no era solo guerra, sino algo profano. Algo que respiraba entre los árboles y se infiltraba en los sueños. Porque el miedo ya no venía únicamente del bosque, ni de las desapariciones, ni de las flechas invisibles. Venía de la idea de que alguien, en algún lugar, estaba manipulando fuerzas que los dioses nórdicos no controlaban. Los nombres comenzaron a circular en susurros. No-Iri, así llamaban los Sami a sus chamanes. Hombres y mujeres que no lideraban ejércitos ni empuñaban espadas, pero cuyo poder era descrito con una mezcla de respeto y pavor. Los vikingos, que creían profundamente en lo sobrenatural, entendían demasiado bien el lenguaje de los presagios. Y todo lo que ocurría a su alrededor parecía una señal de condena. Decían que los Noaidi hablaban con los espíritus del viento, que podían llamar a la tormenta o silenciarla, que conocían los nombres secretos de los animales y los obligaban a obedecer. Se rumoreaba que vendían el viento en pequeños sacos de cuero, desatando tempestades contra barcos enemigos. Para los vikingos del mar, esa idea era peor que cualquier espada. Las desgracias comenzaron a alinearse con esos rumores. Barcos anclados en costas aparentemente tranquilas eran destruidos por tormentas repentinas. Vientos imposibles surgían de la nada, rompiendo mástiles, arrastrando hombres al agua helada. Los supervivientes juraban haber escuchado cánticos lejanos mezclados con el rugido del viento, como si alguien dirigiera la furia del cielo. En tierra, los tambores comenzaron a escucharse por la noche. No eran tambores de guerra, no marcaban avance ni ataque. Eran lentos, graves, hipnóticos, sonidos que parecían vibrar en el pecho y no en el aire. Algunos hombres despertaban sudando, convencidos de que algo los había llamado por su nombre. Otros soñaban con figuras cubiertas de pieles, con rostros pintados, mirándolos sin parpadear. Los líderes vikingos intentaron negar todo. Llamaron a los rumores cobardía. Dijeron que los dioses los estaban poniendo a prueba. Pero incluso ellos evitaban mirar al bosque durante demasiado tiempo. Porque cuando la fe comienza a resquebrajarse, el poder se vuelve frágil. La psicología del terror hizo el resto. Cada enfermedad se interpretaba como maldición. Cada muerte accidental como castigo espiritual. Los hombres empezaron a evitar ciertos lugares, a rechazar avanzar cuando el cielo se oscurecía, a pedir sacrificios, a desconfiar unos de otros. La disciplina, columna vertebral del ejército vikingo, comenzó a desmoronarse desde dentro. Y lo más peligroso de todo, comenzaron a creer que no podían ganar. Para una cultura que glorificaba la muerte en combate y la victoria como señal del favor divino, esa idea era devastadora. Si los dioses no estaban con ellos, entonces, ¿quién sí? Los Sami nunca aparecieron en masa, nunca se rebelaron completamente. Su poder residía en la ausencia, en permitir que la imaginación del enemigo hiciera el trabajo más brutal. No necesitaban demostrar nada. Cada rumor amplificaba su presencia. Cada historia exagerada se convertía en arma. El miedo ya no se podía combatir con acero. Cuando los vikingos miraban al norte, ya no veían tierras por conquistar. Veían un territorio maldito. Un lugar donde las reglas del mundo parecían rotas. Donde los espíritus caminaban libres y los dioses guardaban silencio. Y en ese punto, la guerra dejó de ser física. Se convirtió en una lucha por el alma. Una lucha que los vikingos, por primera vez en su historia, no sabían cómo ganar. Las historias empezaron a cambiar de tono. Al principio, las sagas vikingas hablaban del norte como un lugar lejano, rico en pieles y misterio. Un territorio salvaje, sí, pero alcanzable. Un desafío más para hombres acostumbrados a imponerse
sobre lo imposible. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas mismas historias comenzaron a llenarse de advertencias, no de victorias, de límites. Los ancianos empezaron a hablar con cautela. Los escaldos bajaban la voz cuando mencionaban aquellas tierras. Ya no se describían campañas gloriosas, sino viajes que nunca debieron realizarse. Hombres que partieron llenos de orgullo y regresaron rotos, cuando regresaban. El cambio fue sutil, pero profundo. Los Sami dejaron de ser presentados como un pueblo extraño y pasaron a convertirse en algo distinto. Una presencia que debía ser respetada. No se los nombraba con odio, sino con temor contenido. Un temor que no encajaba con la identidad vikinga, pero que se filtró de todos modos. Algunos relatos hablaban de guerreros que ignoraron las advertencias y pagaron el precio. Líderes jóvenes, sedientos de fama, que decidieron probar suerte en el norte. Nunca volvieron. Sus nombres se pronunciaban luego como ejemplos de arrogancia, no de heroísmo. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Cuando una cultura construida sobre la conquista empieza a enseñar a sus hijos dónde no ir, algo se ha roto. La expansión ya no era inevitable. Había fronteras invisibles que no valía la pena cruzar. Incluso los reyes escucharon. Los tributos exigidos a pueblos del sur eran claros y violentos. Pero en el norte, las demandas se suavizaron. Las expediciones se redujeron. Las rutas comerciales se desviaron. No por falta de interés, sino por cálculo. Por miedo a provocar algo que no podía controlarse. La reputación de los Sami creció sin necesidad de batallas decisivas. No por masacres espectaculares, sino por constancia. Por sobrevivir. Por permanecer intactos mientras otros caían. Su poder no estaba en dominar, sino en negar el dominio. Y eso inquietaba profundamente. Porque los vikingos entendían el lenguaje de la fuerza, pero no sabían cómo enfrentarse a un enemigo que no buscaba imponerse, solo existir, que no reclamaba territorio ajeno, solo defendía el suyo con paciencia implacable. Las sagas comenzaron a describir el norte como un lugar donde los dioses guardaban silencio, donde Odín no ofrecía sabiduría, ni Thor protección, donde los presagios eran confusos y los sacrificios no traían respuesta. Un vacío espiritual que hacía dudar incluso a los más devotos. Ese silencio era aterrador. Los guerreros preferían luchar contra ejércitos cristianos, contra castillos y muros, antes que regresar a ese vacío blanco donde la muerte no gritaba, no corría, no atacaba de frente. Simplemente esperaba. La advertencia quedó grabada en la memoria colectiva. No todos los pueblos deben ser conquistados. No todas las tierras ofrecen gloria. Algunas solo devuelven lo que tomas, multiplicado en desgracia. Así, sin una gran derrota, sin un ejército aniquilado, los Sami lograron algo que pocos en la historia consiguieron. Cambiar el comportamiento de los vikingos. No con fuerza bruta, no con imperios, sino con resistencia absoluta. Y cuando el miedo se convierte en tradición, cuando la cautela se hereda, la victoria ya no necesita ser proclamada. Simplemente perdura. La historia recuerda a los vikingos como amos de terror, pero olvida a quienes los obligaron a retroceder. Los curonios no conquistaron el mundo, no dejaron grandes monumentos, pero dejaron algo más poderoso. Asterisco miedo en el corazón de los que no temían a nada. Cuando los vikingos hablaban del Báltico Oriental, bajaban la voz, porque sabían la verdad. Hubo una tribu que no fue cazada, una tribu que no fue dominada, una tribu que convirtió a los vikingos. Empresas,